Bienvenidos a nuestra sesión en este primer día de trabajo. El tema que nos toca iniciar es el modelo lineal. Estamos en este primer tema y habrán visto ustedes que como subtema tenemos números, números y más números. ¿Por qué? Porque realmente para mí es importante que tengamos una visión de los números que nos permita entender lo que sigue. Me ha tocado en nuestras investigaciones notar cómo los estudiantes tienen una visión de los números muy restringida y necesitamos acceder a una ampliación. Yo creo que me van a entender sobre esta ampliación a medida que vayamos avanzando. Entonces, si ustedes me permiten, quisiera yo utilizar aquí una filmina. En esta filmina, en mi computadora, vamos a trabajar con los primeros números que surgen incluso en la historia de la matemática, que son los números, si ustedes lo saben cómo se llaman los números naturales. Los números naturales son los números que surgen por un problema. Así como les decía desde el principio, la matemática siempre está resolviendo problemas. ¿Qué problema está resolviendo la matemática cuando se construyen los números naturales? El problema es el problema de contar. Yo necesito contar cuántos elementos tengo, no sé, en mi casa, cuántos elementos hay en una familia, imagínense desde la prehistoria, ¿no? O sea, en determinado momento era algo importante el poder contar. ¿Cómo es que se dio esta actividad de contar? De una manera natural. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las antiguas escrituras, no es casual que el número 5 se haya representado con la mano. O sea, si una mano era un símbolo para denotar el número 5, eso ya me está haciendo la referencia de cómo el contar es ese tipo de asociación que se hace. Supónganse, ¿no?, que tengo 5 objetos, ¿no? Entonces yo puedo poner un objeto en identificación con este dedo, otro con este, otro con este, otro con este, otro con este. Supónganse 5 hijos, ¿no? Que tuviera 5 hijos, la madre, ¿no?, está viendo que tiene a sus hijos completitos porque se pone la identificación de cada hijo con un dedo de la mano. Eso es contar. O sea, esa acción, ¿no?, que en nuestra cabeza nos surgió de hacer la identificación entre los objetos del mundo real y los dedos de la mano es un primer paso, ¿no? Cuando yo escribo ahora este número 5, ¿no?, el que están viendo ustedes en la pantalla, bueno, este número 5 ya es algo ultra avanzado, ¿no? Ya es un símbolo que expresa una generalización. O sea, yo puedo hablar de 5 dedos en esta mano, de otros 5 dedos en esta mano, bueno, pero siguen siendo dedos, ¿no? Podría hablar de los 5 dedos del pie, no sé. Podría hablarles de ¿qué? De tener 5 objetos, ¿no?, aquí reunidos, de tener, por decirles, ¿qué tengo aquí? Tengo unas tarjetitas, ¿no? 5 tarjetitas, ¿no? Contando las tarjetitas, ahí hago mi identificación de las 5. O sea, todo esto que está aquí en estas tarjetas, en estos marcadores o en mis dedos de la mano, todo eso yo puedo hacer una generalización. Generalizar es darle cabida a ese número 5, que luego se simboliza con el tradicional 5, ¿no?, que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, este 5 ya es fruto de toda una actividad, incluso intelectual, ¿no?, en el hombre y en la especie humana. Y ahora vemos un 5 y entendemos, ¿no?, entendemos de qué se trata. A veces yo les digo a los estudiantes, los números 5 no están colgados en los árboles, no me tropiezo en la calle con los números 5, no. O sea, ese es un objeto ya, en la teoría, en la matemática, que está representando, simbolizando una generalización. De tal manera que todos entendemos que ese símbolo denota un conjunto que tiene 5 elementos. Entonces, también uno puede notar en las escrituras antiguas, ¿no?, como un pájaro con las alas abiertas es la representación del número 2. ¿Ok? Bueno, se evoluciona. Por supuesto, ahorita ya se me viene a la cabeza nombrarles la actividad que les voy a dejar en esta primera sesión de video. O sea, quisiera yo que vieran una página que hemos construido que se llama Visión de las Matemáticas. Ahí van ustedes a ver más sobre esto que les hemos estado hablando de lo que es la matemática y los invito a que la vean. Tiene varios videos realmente. Yo les pido que vean esos videos, pártanlos en la mitad
Y en esa mitad, pues piensen ustedes en la primera mitad de videos, que la puedan ver, digamos, como algo adicional, una actividad adicional a esta pequeña cápsula que estamos haciendo. Ahí van a entenderme, porque ahí sale muy bonito, no he explicado esto de la necesidad de contar. Ok, entonces ese fue un anuncio de la actividad, vamos a seguir adelante. Entonces los números naturales nos sirven para contar y entonces nosotros estamos completamente, pero completamente acostumbrados a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Típico en matemáticas, ¿no? Ponemos puntos suspensivos y esto ya quiere decir, y de ahí adelante, ¿no? Se sigue ya. Este tipo de escritura, ¿no?, de los números invita ya a una, digamos, idea de infinito. ¿Por qué? Pues porque si yo les pregunto cuántos números naturales hay, pues dirían ustedes, pues infinito, ¿no? La palabra infinito no es un número, es una manera de expresar ahorita esta capacidad de crecimiento y crecimiento en esa lista, ¿no? Es una lista infinita. Bueno, ese es nuestro primer encuentro con el infinito. Encuentros con el infinito en la matemática abundan, ¿ok? Entonces, igual, ahorita lo tenemos presente, déjenme ustedes darle cabida a otro símbolo que también fue importantísimo en la historia del desarrollo de la matemática. Ese símbolo es justamente el cero. El número 0, si me acompañan en la pantalla, este número 0, bueno, no tengo que escribirlo para que ustedes estén pensando, ¿no?, en esta bolita, ¿no?, que todos tenemos asociada con el 0. Este número 0 adquirió su carta de ciudadanía en los números, como bien lo ha dicho un profesor, ¿no?, que tanto me ha enseñado, ¿no?, en esto de las matemáticas. Él es un ciudadano número. Fue bien aceptado porque él nos permitió en nuestro sistema de numeración decimal distinguir, por ejemplo, si yo les digo 12, estoy usando el dígito 1 y el dígito 2, lo voy a escribir acá. Pongo un 1, pongo un 2 y todos leemos 12, ¿ok? Pero ¿qué tal si pongo un 1 acá para decir una vez 100 y 2 unidades acá? El 1 que estaba aquí arriba, este 1 son de decenas, ¿no? Y acá serían centenas. Quiero escribir 100 todos, ¿ok? En nuestra escritura, lo que hizo este número 0 fue igual venir y ponerse aquí. Esa ausencia de cantidad de las decenas me permite ahora pensar en el 102. Entonces, número 0, bien recibido a las matemáticas, ¿no? Su función es fundamental para poder seguir con nuestra numeración y la simbología en esa numeración. Me gustaría que ahora hagamos un poquito de recuerdos de álgebra que tienen que ver con las operaciones con este número 0, ¿no? Y de ahí les daré lugar también a la necesidad de otros números. Entonces, si me acompañan en la pantalla, o sea, quisiera que me acompañaran en este procedimiento, ¿no? Fíjense ustedes, ¿qué tal si yo escribo? Ok, vamos a ponerle, si me deja, le voy a cambiar el color, para que veamos escritura distinta. ¿Qué tal si yo escribo x igual a 3? Ya estoy haciendo ahí la asignación de una variable, que es la x tradicional en matemáticas, no todo el mundo dice x, ¿no? Matemáticas x, ¿ok? Bueno, x es 3, ¿sí? Si a mí se me ocurre pasar este número 3 para acá, de este lado izquierdo pondría x menos 3, y de este lado de acá tendría que poner un 0, la ausencia, ¿ok? La ausencia de la cantidad. Entonces ya tengo x menos 3 igual a 0, ¿ok? Estoy expresando el número 0 en la forma x menos 3. Si a mí se me ocurre ahora decir, oye, este x menos 3 lo voy a multiplicar por 2, estaría multiplicando el 2 por el 0, ¿cierto? Y 2 por 0, fíjense en mi notación ahorita, no puse 2, 0 porque entenderían ustedes un 20. Allí es en donde la notación matemática es tan importante, ¿no? Aquí estoy denotando una multiplicación, 2 por 0 me da 0, ¿ok? Y entonces podría también, ¿por qué no? Si ustedes recuerdan un poco de álgebra, ¿no? Hacer una distribución y tendría entonces 2x menos 6 igual a 0, ¿ok? ¿Qué es lo que acabo de hacer yo? Acabo de construirles una ecuación lineal, es una ecuación lineal cuya solución es el número 3.
De hecho, de ahí venimos, ¿no? ¿Sí? Muchas veces en la matemática lo que se nos enseña a nosotros, no se nos enseña, pero digamos al revés. O sea, tendríamos nosotros que hacer el procedimiento justo al otro lado, ¿no? ¿Cómo tendríamos nosotros que hacer el procedimiento al revés? Podríamos haber pensado nosotros en 2x menos 6 igual a 0. Después pasaríamos el 6 del otro lado y después este número 2 pasaría aquí dividiendo, ¿no? O sea, estoy poniéndoles en la pantalla nada más una forma diferente de hacer las cosas. O sea, en la escuela se nos enseñan así y aquí hicimos el procedimiento, digamos, al otro lado. Es importante tener este ir y venir entre los procedimientos matemáticos. Esas son cuestiones que me gustaría ahora mostrárselas, pero con la entrada de los nuevos números, que serían los negativos de los naturales. Esos son los números enteros. Entonces, si me permiten, voy a tomar la diapositiva sobre la que trabajaremos. Muy bien. Entonces, aquí podríamos retomar nuestro procedimiento, pero ahora poniéndoles un número que ustedes ya conocen, el menos 3, ¿no? Los negativos. Yo puedo pasar este negativo de este lado y lo pasaría con el signo positivo. Acá tendríamos nuestro 0, ¿ok? Yo puedo, por ejemplo, multiplicar ahora por un 5 el lado izquierdo de la igualdad y eso haría que multiplicara por 5 el lado derecho, pero 5 por 0 me da 0, ¿no? Yo puedo distribuir este número 5, entonces tendríamos 5x más 15 igual a 0 y lo que he generado aquí es una ecuación lineal cuya solución es x igual a menos 3, ¿ok? ¿Cómo aparecería esta ecuación en el libro de álgebra, ¿no? Empezando un curso de álgebra? Pues aparecería justamente como el cuadro que ya tengo señalado y el ejercicio sería al revés. O sea, resolver esta ecuación lineal significa aislar, despejar la x. ¿Cómo la despejo? Pues de la expresión 5x más 15 igual a 0, paso el 15 del otro lado, tendrá que pasar restando, ¿sí? Con signo negativo. Este número 5 que está multiplicando a la variable x va a pasar dividiendo al 15 y entonces nos va a quedar aquí menos 15 entre 5 que es igual a menos 3. Y ya llegamos a la respuesta, ¿no? A la respuesta correcta donde empezamos. Entonces, esto ya me está permitiendo hablarles a ustedes de estos números negativos que se agregaron, ¿no? A los números positivos, a los números naturales. Entonces, acuérdense, tenemos naturales más el 0, más ahora todos los negativos. Yo quisiera terminar, perdón, esta grabación de esta cápsula hablándoles de una característica de estos números, ¿no? De estos conjuntos de números. Miren, si yo pienso en los naturales, ya sé que dijimos, pues, ¿cuántos naturales hay? Infinitos, ¿no? Hay infinitos naturales. Pero estos números naturales son los números que en esencia son contables. O sea, en matemáticas se dice enumerable o se dice contable, en el sentido de que los puedo contar. O sea, son equiparables con, ¿no? Esta actividad de contar. Si yo agrego el 0 y los negativos, si me siguen en la pantalla van a entender fácilmente esto, ¿no? Yo tengo aquí por un lado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Si agregué el 0 a todos estos, ¿no? Y agrego los negativos, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera, ¿no? Es común, aquí se me vienen los puntitos suspensivos, ¿no? Es común que en nuestra mente, déjenme remarcarlo para hacerlo más claro, en nuestra mente esta imagen me evoca que hay más enteros que números naturales, ¿no? Cuando uno lo dice esto a las personas normales, digamos, que no han entrado en el contacto con la matemática, pues dicen, ¿cómo me vas a decir que son, que no son más si agregaste todos los negativos y agregaste el 0, ¿no? La cuestión es que en matemáticas esto debe de pensarse de una manera distinta. O sea, ¿se acuerdan de esa identificación que hicimos con los dedos de la mano? Bueno, esa es una acción igual, nada más que cognitiva, ¿no? Como para poder decir que en estos dos conjuntos que les tengo encerrados, tengo la misma cantidad de elementos. O sea, si yo digo infinitos números, ¿no? Para los naturales, también hay infinitos para los enteros. Pero en términos de quién hay más o menos, ¿no? Entre los naturales y los enteros tenemos que decir son
iguales. ¿Por qué? Porque puedo hacer esa identificación. Yo puedo decir, miren, voy a empezar con el 1 que empiece aquí. El 1 lo asocio con el 0. El 2 lo asocio con el 1. El 3 lo asocio con el menos 1. El 4 lo asocio con el 2. El 5 lo asocio con el menos 2. El 6 lo asocio con el 3. ¿Ya me entendieron la lógica? El 6 se fue con el menos 3, entonces seguiría luego el 7 con, el 7 con el menos 3 y así nos vamos. Hice una identificación de cada número natural con cada número entero. En el momento en que esa identificación es posible en mi mente, matemáticamente se trata de la misma cantidad. Entonces, cuando dijimos ¿cuántos naturales hay? Y dijimos infinitos. Cuando decimos ¿cuántos enteros hay? Vamos a decir tantos como números naturales, o sea, infinitos. O sea, hablamos de la misma esencia, ¿no? Infinita, tanto en los naturales como en los números enteros. Esta segunda ocasión ha aparecido nuestro símbolo infinito, ¿no? Y este símbolo infinito empieza, digamos, a rondar en nuestra cabeza porque no resulta tan claro, tan natural, tan intuitivo que si estoy agregando algo, la cantidad sea igual. Bueno, el concepto en matemáticas, en la teoría, se llama cardinalidad. La cardinalidad de los naturales y la cardinalidad de los enteros es justamente la misma. Dirían ustedes, ese es entonces el famoso infinito. Está por verse, porque como podremos tener ocasión de ver en nuestras siguientes cápsulas, ¿no? El mismo infinito es algo que cambia, o sea, hay de infinitos a infinitos. Nos vemos en la próxima.